su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Cuánto gusto nos da saludar a toda esta audiencia de Advenimiento TV y de Radio Advenimiento, y por supuesto toda la que también por el internet está con nosotros diariamente. Es un gusto poder llegar hasta ustedes, hermanos, y ser parte por unos momentos de usted, de su tiempo, al estudiar juntos la lección. Voy a desarrollar el estudio de la lección de la escuela sabática de hoy con mi hermano Arturo Rentería, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, mi hermano? ¿Cómo está, pastor? Es un privilegio para mí estar también aquí tratando de desarrollar este estudio con usted y también con nuestra audiencia que nos está sintonizando en este momento. Amén. Les pedimos, ¿verdad?, de que vamos a pedir la unción del Espíritu Santo para que podamos desarrollar este estudio con la ayuda de Él. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial que mora en los cielos, es grato para nosotros venir delante de su presencia a pedir su dirección. Así es. Ya que, Señor, sin dirección no podemos hacer nada. Por eso es que pedimos la unción de su Espíritu, Señor. Así es. Pero también queremos pedirle perdón por nuestros pecados. Amén. Pues ellos, Señor, hacen obstáculo de que su Espíritu venga y a veces contristamos al Espíritu. Por eso le pedimos, Señor, que nos perdone en la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo y que nos ayude en este momento a comprender la santa palabra suya, Señor. Amén, Padre. Que es una joya, un tesoro escondido, que hoy vamos a tratar de excavar para enseñanza nuestra, pero también para enseñanza de nuestros hermanos. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Continuando con la hermosa lección de esta semana, la cual, como ustedes saben, ha tenido por título La experiencia de la lluvia temprana. Nosotros hemos visto qué experiencia realmente la que tuvieron los discípulos. Una experiencia única. Los resultados, dice la lección de hoy, fueron resultados asombrosos. Porque cuando Pedro le dijo a la gente que le oía, se está cumpliendo la profecía que David dijo. Jesús ha sido entronizado en el cielo. Jesús es ahora el que está sentado a la diestra de Dios. Cuando la gente se dio cuenta de que Jesús, al que ellos habían dado muerte, es el que estaba entronizado ahora, el Espíritu Santo los convenció de que habían pecado. Y los resultados fueron asombrosos porque cuando la gente sintió esa convicción, preguntó, ¿qué haremos? ¿Y cómo respondió Pedro, hermano Arturo, a la sincera pregunta del pueblo? Amén. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios y vamos ahí a ver en los versículos, en el libro de Hechos, el capítulo 2, que es donde estamos centrados, ¿verdad?, esta semana mayormente. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y convertíos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así es de que, hermanos, aquí nosotros estamos viendo una importancia bien importante que el apóstol le da mucho énfasis, y es el arrepentimiento. Sin duda, ¿verdad?, el arrepentimiento tiene que venir primero, antes del bautismo. Pero me llama la atención, pastor, la parte que él les dice, cada uno. Es decir, tenían que buscar la experiencia personal a través del Espíritu Santo que les estaba llamando a cada uno al arrepentimiento. Y nosotros vemos ahí, ¿verdad?, que después ellos ceden al segundo paso
Y después del segundo paso viene el tercer paso para recibimiento del Espíritu Santo. Es decir, las cosas van en orden. No puede yo recibir el Espíritu Santo sin antes ser bautizado. No puedo yo recibir el bautismo sin antes recibir el arrepentimiento. Hermanos, hermoso lo que el hermano Arturo está destacando, como lo es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Es miedo a las consecuencias? No. Es dolor por haber pecado. Es tristeza por haber fallado al Señor. Miedo a las consecuencias, eso, hermanos, no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Así es. Y lo que esta gente experimentó aquí, cuando dijo, ¿qué haremos?, era algo que ameritaba que se arrepintieran. Es decir, que también, hermanos, pidieran perdón, que también hubiera una decisión de abandonar esa conducta asesina que les caracterizaba en su corazón. Era prácticamente, hermanos, que entraran en una nueva experiencia, en una conversión. Ese arrepentimiento que no es fabricado por el hombre, sino solo por el Espíritu Santo, es el que Pedro les dijo, esto es lo que necesitan hacer, pasar por esta experiencia, experimentar el arrepentimiento, y entonces vendrá lo que es el don del Espíritu Santo sobre ustedes, y esto es prácticamente la promesa que Dios dio para ustedes, para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes Dios llame. Amén. Me gusta esto porque allí lo incluye a usted, hermano Arturo, y me Así incluye es. a mí. Nos incluye a todos, a ti que estás oyendo la lección, mi hermano, que a ti que estás mirando, te incluye también a ti, a todos, dice, los que Dios llamare. Hay una promesa y es la de que el don del Espíritu Santo vendrá a ustedes si ustedes experimentan el arrepentimiento, se bautizan y entran en una conversión. Así que, ¿qué haremos? Fue la pregunta de los discípulos, del pueblo. Pedro le dice, esto es lo que toca hacer ahora. Y los que recibieron su palabra, ya vamos a ver nosotros al final qué pasó con ellos aquel día. Pero Pedro dice que con muchas palabras testificaba y les exhortaba y les decía, sean salvos de esta perversa generación. Hermanos, Así es. estamos viviendo en un tiempo donde la generación de hoy también se ha pervertido. Es terrible las cosas que se miran, las cosas que se leen, lo que se escucha en las noticias, una perversión total. En los días de Pedro, ya la generación estaba perversa. ¿Cómo puede estar hoy? Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, le decía a la gente, escapen, sean salvos de esta perversa generación. Solo se puede dar esto si dejan que el Espíritu Santo venga a ustedes como don ofrecido por el Señor, obrando en ustedes ese arrepentimiento sincero que implique abandonar esa vida que llevan. Hermanos, ¿cuánto se necesita hoy en día que el Espíritu Santo haga la obra también en los corazones de muchos, Así en los es. corazones de muchas personas? Ojalá, hermanos, que nosotros permitamos al Espíritu Santo que haga esto, porque es un requisito indispensable Amén. para que el Espíritu Santo venga. Y el don de profecía, hablando de esto de arrepentirnos, ¿qué nos dice? Dice de esta manera, arrepentíos y arrepentíos, arrepentíos. Era el mensaje que hacía resonar la voz de Juan el Bautista en el desierto. El mensaje de Cristo a la gente era, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:5. Y a los apóstoles se les ordenó predicar por doquiera que los hombres debían arrepentirse. El Evangelismo, página 135. Ustedes
notarán, hermanos, de que el énfasis es arrepentimiento. Estamos dando énfasis, hermanos, porque si no hay arrepentimiento, las cosas grandes que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros y para hacernos instrumentos para otros, sin duda, hermanos, el arrepentimiento es algo bien importante. Y ese fue el mensaje que Pedro estaba dando en ese momento. Fue el mensaje de Juan el Bautista. Fue el mensaje de Cristo Jesús. Y sin duda, también en nuestro tiempo debe de ser un mensaje importante. Hermano Arturo, es interesante en la siguiente pregunta lo que vamos a ver, porque nosotros vamos a hacer aquí, como decimos, una relación entre lo que la gente hizo como resultado del tema del apóstol Pedro. Amén. El tema que predicaba el apóstol Pedro ese día. ¿Qué sucedió con la gente cuando escuchó aquello? ¿Qué sucedió con la gente cuando escuchó que Pedro les decía, arrepiéntanse y bautícense? ¿Qué fue lo que experimentaron los oyentes? Amén. La palabra de Dios en Hechos 2:41 nos dice de esta manera: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Me llama la atención la parte recibieron su palabra. ¿Cuántos pastores hoy en día, lamentablemente, han estado oyendo la palabra a través de estos medios de comunicación? Han estado oyendo la voz del Señor llamándoles a un arrepentimiento para que sean bautizados, para que tengan la unción del Espíritu Santo, y no han aceptado esa palabra que se ha predicado por estos medios. Y es triste, ¿verdad? Aquí las personas son exhortadas y entonces oyeron la palabra y dice, recibieron la palabra y fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Tremendo. Es interesante este dato que nos da Lucas cuando dice como 3,000 personas. Digo que es interesante porque esto nos dice de que para ese tiempo ya se llevaban registros de los conversos. De otra manera, él no se hubiera enterado de que habían sido como 3,000 personas. Alguien, sin duda, contó la gente y lo registró. Para cuando Lucas escribía esto, el libro de los Hechos nos lo recalca, que eran como 3,000 personas los que se bautizaron. Pero hermano Arturo, usted ha destacado algo muy importante, y es el hecho de que esta gente hizo la decisión como resultado de haber recibido Amén. la palabra. Pero ¿cuál palabra fue la que recibieron ellos? Si ustedes miran la lección de ayer, y les invito a que la vean, pues ahí está en el YouTube, ahí está el post, ustedes van a encontrar que el mensaje que Pedro les predicó, la palabra que Pedro les dio, fue una palabra que tenía que ver con profecías. Amén. Pedro les dijo, hoy se ha cumplido, les dijo, lo que David dijo cuando él vivió. De que allá en el cielo está sentado Jesucristo a la diestra de Dios y ha puesto a sus enemigos como estrado de sus pies. Hoy se ha cumplido. Pedro, hermanos, le dio a la gente que estaba oyéndole un tema de profecía, un tema profético, un tema también que tenía que ver con la convicción del pecado, con el hecho de que la gente reconociera su pecado. Noten que el bautismo aquí tuvo una tremenda conexión con el tipo de mensaje que oyó la gente y con el arrepentimiento que se tenía que experimentar. ¿Por qué estoy destacando esto, hermanos? Porque hoy en día están ocurriendo bautismos
que son más el resultado de la emoción, que son más el resultado de sentimientos ahí que se manifiestan por la elocuencia del predicador o por la emotividad que le pone al mensaje. Y sin embargo, la gente no es consciente de la decisión que hace. Y esos bautismos, hermanos, algunos de ellos resultan ser simplemente, pues, solamente, como dicen, una bañada. ¿Por qué? Porque la persona sigue en lo mismo. La persona no ha entendido lo que ha significado esta decisión. Y por eso muchos, inclusive, a los 2 o 3 meses, ya no más van a la iglesia. ¿Por qué? Porque no ha sucedido ese bautismo como resultado de un mensaje como el que Pedro predicó. Yo puedo ver de que aquí dice, se bautizaron como 3,000 los que habían recibido su palabra, y puedo ver por el antecedente que la palabra fue una palabra sólida, fue una palabra que tenía que ver con un cambio en la vida, tenía que ver con una decisión de experimentar dolor por el pecado. La palabra tuvo que ver con un mensaje profético, con un mensaje de amonestación, de haber cometido el tremendo pecado de darle muerte al Señor. Todo esto, hermanos, produjo convicción de pecado, produjo arrepentimiento, produjo la decisión de bautizarse. Hermanos y hermanas, una de las cosas que, por la gracia de Dios, he experimentado desde que estamos nosotros haciendo este ministerio de sostén propio, es que los bautismos que he tenido el privilegio de celebrar o de hacer en los últimos años, ha sido de gente que lo han pedido, ha sido de gente que han dicho, quiero renovar mi pacto con Dios, o quiero bautizarme por primera vez. He entendido este mensaje que lo predican ustedes por la radio y por la televisión. He venido aquí porque quiero ser parte de esta iglesia. Bautíceme. Y yo, hermanos, con gozo he hecho esos bautismos, porque no han sido el resultado de apelamientos a la emotividad, a los sentimientos de la gente. No ha sido el resultado de manipulaciones sentimentales. No, ha sido el resultado de razonamientos que la gente ha hecho por lo que han oído en esta verdad presente que les proclamamos. Pero por supuesto, mientras me gozo con eso, también, como el hermano Arturo ha dicho, me lamento de que mucha gente que ha oído estos mensajes no han tenido esa misma reacción, sino que más bien han endurecido su corazón contra este ministerio, lo vilipendean, rechazan el mensaje, no hacen como los oyentes de Pedro en preguntar, ¿qué haremos? ¿Por qué? Porque cierran su corazón, oyen la palabra, pero no dejan que esa palabra haga el efecto en su vida, sino que la oyen con prejuicios y los lleva más bien a criticar el enfoque y a desechar el mensaje. Oh, cuánto necesitamos, hermanos, que el Espíritu Santo de verdad venga a nuestra vida para que haga con nosotros lo que hizo con aquellos duros de corazón de los días de Pedro, que Amén. se ablandaron. Amén. Se ablandaron cuando escucharon aquella palabra. Por eso dice la lección de ahora, los resultados fueron asombrosos, porque como 3,000 gentes, hermanos, 3,000 gentes bajaron a las aguas. Así es. El don profético, ¿qué nos dice, hermano Arturo? En esa memorable ocasión, mucha gente que hasta esa entonces se había reído de la idea de que una persona tan humilde como Jesús fuera el Hijo de Dios, se convenció cabalmente de la verdad y lo reconoció como su Salvador. Amén. 3,000 almas se añadieron a la iglesia. Los apóstoles hablaron impulsados por el Espíritu Santo, y sus palabras no podían ser contradichas, porque las confirmaban extraordinarios milagros llevados a cabo gracias
al derramamiento del Espíritu Santo. Gloria. La historia de la redención, la página 255. Sin duda, ¿verdad? Aquí vemos, ¿verdad?, que las personas ya habían oído los mensajes, pero se habían burlado. ¿De qué manera, verdad? ¿Cómo podía ser que ese carpintero, ese de Galilea, o como dijo algunas veces Natanael, ¿verdad?, de Nazaret puede salir algo bueno? Bueno, estas personas entendieron la verdad cabalmente y la abrazaron, hermanos. Y ellos se arrepintieron de esto y se entregaron a Jesús y aceptaron a Jesús como su Salvador. Y fueron más, dice que fueron como 3,000. En realidad fueron, aquí, como dice usted, ¿verdad?, nos añade el número. Podía haber sido más, no sé, ¿verdad? Pero lo que me admira a mí es que en un solo día. Tremendo. Eso es algo sumamente poderoso. ¿Por qué? Porque estos siervos se dejaron usar por el Espíritu Santo. Y aquí vemos los frutos, los comienzos de la lluvia temprana en el tiempo de la iglesia primitiva. Amén. Interesante esto. Dice que los apóstoles hablaron impulsados por el Espíritu Santo, y lo que hablaban era confirmado por extraordinarios milagros que se llevaban a cabo. Bueno, hay una nota más para terminar ahí, hermano Arturo. Dice, pero el Espíritu Santo introdujo esos argumentos con poder divino en sus corazones. Eran como agudas flechas del Todopoderoso que los convencieron de su terrible culpa al rechazar y crucificar al Señor de gloria. Entonces aquí vemos este pensamiento, ¿verdad?, que eran como flechas, ese poderoso mensaje que Pedro estaba exhortando a la gente. Hermanos, yo veo aquí, hermanos, que sin duda, antes de los grandes eventos, la iglesia primitiva experimentó los eventos internos. Hubo eventos externos y eventos internos. Los eventos internos pasaron antes, cuando el apóstol decía: arrepentíos y convertíos, bautícese y van a recibir el Espíritu Santo. Pero cuando vino el asunto de mirar lo externo, ¿verdad?, nosotros vemos aquí, ¿verdad?, que eso llevó un fruto tremendo. Por eso es importante darle énfasis a lo que es la lluvia temprana. La lluvia temprana es algo que nos prepara para la lluvia tardía. No puede haber lluvia tardía si no hay lluvia temprana. Hay un comentario aquí en la Pluma Inspirada, que lo he tomado ahí de el libro Testimonios para los Ministros, en la página 507. Dice así: en ningún momento de nuestra experiencia podemos prescindir de la ayuda que nos capacitó para comenzar las bendiciones recibidas en ocasión de la lluvia temprana. Nos son necesarias hasta el mismo fin. Si ya fuimos bautizados, si estamos en este caminar, la lluvia temprana, hermanos, debe continuar en nosotros. Otra cita que quiero leer, Testimonios para los Ministros, también en la página 399, es: podemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo sea derramado, los que no recibieron y apreciaron la lluvia temprana no verán ni entenderán el valor de la lluvia tardía. Testimonios para los Ministros, la página 399. Hermanos, sin duda, aquí vemos los grandes resultados, más de 3,000. Pero nosotros, como colaboradores con Cristo, podremos ver mucho más en la lluvia tardía si tan solo comenzamos a vivir
la lluvia temprana. Es importante, pastor, esta lección para mí, y sin duda la que viene con respecto a la lluvia tardía será algo grandioso. Exacto. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al final de la lección. Yo solo quiero cerrar diciéndoles que las mismas agudas flechas del Todopoderoso que traspasaron los corazones de aquellos hombres y mujeres Amén. cuando oyeron el mensaje, esas mismas agudas flechas son las que necesitamos que traspasen también nuestros corazones, hermanos. ¿Para qué? Para que experimentemos el verdadero dolor por el pecado. Esas agudas flechas que provienen de la palabra de Dios son las que necesitamos que traspasen nuestro corazón al punto que comprendamos cuánto le hemos fallado al Señor y cuánto necesitamos convertirnos a Él. Que Dios nos ayude para que experimentemos nosotros, hermanos, lo mismo que experimentaron aquellas gentes, que se compungieron de corazón, que se arrepintieron y por lo tanto se bautizaron. Hermano, hermana, no sé si tú en esta hora pues no te has bautizado o por alguna razón pues has andado allí retirado de Dios, has abandonado el camino de Dios. Mira, yo quiero animarte para que te dejes tocar por Dios, para que permitas que el Espíritu Santo toque tu vida. ¿Cómo lo vas a permitir? Oyendo más desde la palabra de Dios, congregándote, buscando que la palabra haga la obra en tu vida. Y yo quiero animarte a que hagas eso, porque la palabra va a obrar en ti. El Espíritu Santo la va a utilizar para convencerte de pecado. Y entonces te vas a bautizar y tu nueva vida va a venir a ti. Amén. Te animo, por lo tanto, a que busques de Dios hoy, a que también experimentes el arrepentimiento y que venga ese refrigerio de la presencia del Señor a tu vida, como lluvia temprana, que te haga ver los cambios que Dios quiere hacer. Amén. Bueno, vamos a orar y a pedirle al Señor que nos permita que estas experiencias que experimentaron, valga la redundancia, aquellas personas, también sean nuestras. Amén. Vamos a arrodillarnos. Oh Dios eterno y soberano, te agradecemos, Señor, por los poderosos resultados que el Espíritu Santo obró en los corazones de aquellas personas que oyeron el mensaje. Amén. Padre, te pedimos que lo que ellos experimentaron, también nosotros lo experimentemos. Es decir, el verdadero arrepentimiento, el verdadero dolor por el pecado. Amén. Que las poderosas flechas del Todopoderoso también, Señor, toquen nuestro corazón al punto de que nos duela haber pecado, haber fallado a nuestro Dios. Padre, te rogamos que por favor vengas a nuestra vida y cambies nuestra mentalidad, nuestro corazón, todo lo que somos. Y, oh Dios, podamos así experimentar el verdadero arrepentimiento. Amén, Señor. Y así, Señor, podamos también ser bautizados con el Espíritu Santo. Oh Padre, gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a que haya un cambio completo en nosotros, como lo hubo en aquellos que dijeron, ¿qué haremos? Oh Padre, gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor inefable.